Bienvenidos y bienvenidas a Capital Empresa. Hoy comenzamos con uno de los grandes desafíos del presente, el desarrollo de la infraestructura de carga eléctrica. La movilidad sostenible avanza, los vehículos eléctricos ganan presencia en nuestras calles, pero sin una red de cargadores bien dimensionada, fiable y accesible, ese avance se convierte en una carrera a medio gas. Vamos a poner el foco en la importancia estratégica de los puntos de carga, en cómo se está configurando este nuevo mapa energético y en el papel que juegan tanto las administraciones como las empresas tecnológicas, energéticas y de movilidad, porque impulsar el coche eléctrico es mucho más que fabricar vehículos, es tejer un ecosistema capaz de sostener el cambio con garantías. Y después de hablar de energía y movimiento, cambiaremos de escenario, pero no de intensidad. Entramos de lleno en el mundo del marketing digital. Este terreno donde las marcas compiten cada segundo por atención, conexión y relevancia. Un entorno saturado, dinámico y cada vez más exigente en el que saber qué decir, cómo decirlo y a través de qué canal marca la diferencia entre quedarse atrás o avanzar. Hablaremos de estrategia, de innovación, de creatividad con propósito y de cómo las empresas pueden construir una presencia digital sólida, humana y efectiva sin perder el rumbo entre métricas y modas pasajeras. Así que arrancamos Capital Empresa. Cada vez son más las personas que se plantean dar el paso al vehículo eléctrico, pero hay una barrera que sigue generando dudas. ¿Dónde cargarlo y cuánto tiempo se tarda? Mientras el parque de coches eléctricos crece, también lo hace la necesidad de una red de recarga eficiente, accesible y rápida. En este contexto, las infraestructuras de carga ultrarrápida empiezan a ganar protagonismo, sobre todo en zonas urbanas donde el tiempo y el espacio son oro. Hoy hablaremos de esta transformación silenciosa que está marcando el ritmo hacia una movilidad más limpia y más conectada. Para ello contamos con la participación de Pierre Taslet-Elaint. Él es co-CEO de Electra en España. Pierre, bienvenido. Buenos días, gracias. Pierre, para empezar, cuéntanos un poquito qué es Electra y cuál es su misión en el ámbito de la movilidad eléctrica que comentábamos. Sí, pues gracias por recibirnos y, bueno, para decirlo en una palabra, Electra somos un operador de recarga para coches eléctricos y montamos lo que llamamos electrolineras, estaciones de recarga ultra rápidas para coches eléctricos. Y somos una empresa europea creada hace 4 o 5 años, presente en 10 países en Europa, llevamos más de 2 años en España y eso es nuestra misión. En España, por ejemplo, es pues desplegar 200 electrolineras en todo el país, tanto en zona urbana, para la gente que vive en la ciudad, como en itinerancia, es decir, autopista, para conectar las ciudades entre ellas y conectar los países también entre ellos. Somos muy presentes, por ejemplo, en Cataluña, País Vasco, que conecta con Francia. Uh-huh. ¿Qué os diferencia? ¿Cuál es vuestro valor añadido ante otras propuestas que podemos encontrar en el mercado? Es una buena pregunta porque somos en un nuevo sector, ¿no? Una nueva tendencia, un nuevo uso y hay muchos actores que hacen muchas cosas diferentes. Para decirlo de manera simple, te diría que Electra, ofrecemos carga ultra rápida y en zona pública, lo que es la electrolinera. Entonces, con Electra te vas a recargar en 10-15 minutos hoy, con la tecnología de hoy. Mañana será menos. Segundo, es muy fácil. Cargar en Electra no es difícil y no vas a tener miedo, no vas a estresar. Sabemos que el usuario lo odia, descargar 2000 aplicaciones diferentes, etcétera, no conocer el precio. Electra es muy fácil. Somos todos usuarios de coche eléctrico y somos un operador, una estación hecha
y pensada por usuarios. Puedes pagar con tu tarjeta de crédito en un segundo, como en una gasolinera, con un precio fijo atractivo. Te vas a recargar en 10-15 minutos y somos, digamos, en las mejores ubicaciones, tanto, como decía, en ciudad como autopista. Ahora que me hablas de ubicaciones, ¿por qué habéis elegido Sant Cugat para vuestra primera estación en Cataluña? Porque nos encanta Cataluña, Barcelona, porque es la segunda ciudad de España, que falta todavía bastante carga rápida en Barcelona. Es la ciudad, creo, más densa, ¿no?, en población. Algunos distritos de Barcelona son muy, muy densos, entonces hay mucha población que está comprando coches eléctricos y que no tiene garaje propio en casa para recargar su coche, ¿no? Entonces, Sant Cugat, que está funcionando súper bien hoy en día. Tenemos hoy en día más de entre 10 y 15 coches que se recargan al día y acabamos de abrir la estación hace 3 semanas. Es bastante impresionante. Y bueno, porque nuestra misión, y es la ADN de Electra, es llevar la carga rápida para los usuarios en las ciudades de España. Entonces, ¿cómo no podemos ir a Barcelona? Y es verdad que, bueno, a la hora de esperar 10-15 minutos, pues mejor si puedes tomarte un café, pasar, ¿sabes?, por algunas tiendas, etcétera. Entonces, un centro comercial como Sant Cugat ofrece también todos estos servicios. Uh-huh. ¿Qué características tiene esta electrolinera que habéis instalado en Sant Cugat y qué tipo de usuarios esperáis atraer? Pues ya traemos y bueno, son 8 puntos de recarga, básicamente, ¿sí?, cada uno 200 kilovatios de potencia, claro, que te carga bueno, hoy en día, digamos, 15 minutos. Puedes pagar como quieras, por tu tarjeta, por la aplicación, puedes reservar tu punto de recarga con antelación, por ejemplo, eso Uh-huh. te lo permite hacer la aplicación Electra. Tipo de usuario, pues cualquier persona viviendo en Barcelona que necesita recargar rápidamente. Puede ser un usuario como tú y yo, que tiene su coche eléctrico y no tiene garaje propio en casa, y eso es gracias por preguntarlo, lo que llamamos nosotros flotas. Y cuando hablo de flotas, son taxis, VTC, Uh-huh. flotas de empresa, car rental, es decir, coches de alquiler, o de logística del último kilómetro. Y lo que vemos hoy en Sant Cugat es que muchos taxis VTC confían en Electra y vienen a recargar. Es verdad que un taxi que tiene un coche eléctrico pues tiene que recargar varias veces, 1 o 2 al día, mínimo. Y entonces, pues tener un hub tan calitativo y rápido como Electra dentro de Barcelona, pues creo que les gusta mucho. ¿Cómo ha sido la acogida, tanto por parte de la comunidad local como por el ayuntamiento de la población, de la instalación de esta electrolinera? Como, si quieres decir cómo lo ha recibido la Sí, población, ¿no? sí. Bueno, como te decía, hoy en día, bueno, Electra tenemos más de 40 puntos en España. La que mejor funciona, Sant Cugat. Uh-huh. Entonces, un éxito súper fuerte desde un mes, ¿eh? Es muy reciente la estación. Y como te decía, pues sí, mucho uso, más de 10-15 coches al día, con solo un mes de existencia. Y bueno, todos los comentarios que recibimos, sabes que ya recibimos notas, ¿no? Como un hotel, Uh-huh. un taxi, entre 1 y 5 en las Uh-huh. aplicaciones. Y hoy en día, pues en Sant Cugat y en general, súper buenas notas, así que súper contentos. Nos comentabas que para el usuario es muy fácil, ¿no?, el uso de de vuestra aplicación y le es muy sencillo Sí, sí, interactuar, sí. ¿no?, con vosotros. Pero ¿cómo gestionáis vosotros los posibles picos de demanda o las incidencias técnicas que pueda haber? Pues incidencias, lo bueno de Electra, y me preguntabas antes cuál es nuestro valor añadido, ¿no? Nuestra diferencia. Electra es uno de los únicos operadores que es dueño tanto de la infraestructura, es decir, el cargador, el centro de transformación que se conecta a la red de media alta tensión, como el software. Somos dueño Electra de la aplicación móvil que codificamos internamente y del backend de supervisión. Y como bien sabes, en la gran mayoría de los casos, cuando no funciona una recarga, es un problema de conexión.
hay muchas cadenas de conexión entre el móvil, el sistema de pago, el propio cargador, la batería, el coche, etcétera, etcétera. Electra, como somos dueño de toda la infraestructura y de todo el software, nos permite reducir las cadenas de intermediación y controlar todo el camino del usuario y tener una mejor tasa exitosa de recarga. Entonces, yo te diría que tenemos una de las mejores tasas de recarga, y cuando hay un problema, pues es nuestra tecnología, es nuestro cargador, es nuestro software. Entonces, somos mucho más ágil a la hora de corregir si hay un problemito de mantenimiento o lo que sea. Ujú. Entonces, y luego hasta qué punto está fácil de usar, pues yo te diría que somos obsesionados por el camino del usuario, tanto físico como digital, y todo está hecho para que sea facilísimo. Y de nuevo, si tienes pereza de descargar la app, tenemos el TPV y puedes pagar y irte sin problema. Ujú. Habláis para la instalación de esta electrolinea, si no me equivoco, de una inversión de unos 700.000 euros. Sí, ¿Qué parte de estos importes se destina a la tecnología pura y dura, al servicio, a la integración de las apps? ¿Cómo se distribuye toda esa inversión? pues sí, súper buena pregunta. Los 700.000, digamos que es la inversión inicial de la estación Ujú. y solo, digamos, de la infraestructura. ¿Qué vamos a pagar en esto? Pues el centro de transformación. Como sabes, siempre Electra nos conectamos a la red de media tensión. Y es el caso en Sant Cugat. Súper importante porque así podemos respetar nuestra promesa de llevar ultrapotencia. Si no, en baja tensión sería mucho más complicado. Entonces, pagamos un centro de transformación que cuesta dinero. A veces lo metemos abajo de la tierra para que no sea visible, cuesta aún más. El centro de seccionamiento, perdón por los detalles, pero el centro de seccionamiento es una precabina eléctrica Mm. también que tenemos que instalar. Y luego los propios cargadores. Entonces, en el caso de Sant Cugat hay 8 puntos de recarga. Y luego te diría también, bueno, la mano de obra, la instalación, la coordinación de la obra y del proyecto, y eso sumándose pues te da el 700.000. Ujú. Eso te quería preguntar, si Electra opera las estaciones o también las construís, ¿no? Los dos, exacto. Es Ujú. bastante internalizado. Construimos, operamos, mantenemos eh, la estación a lo largo de contratos que van de 15 a 40 años a veces. Ujú. Somos realmente un socio de largo plazo. Somos una empresa de infraestructura y cuando elegimos un sitio para montar una estación, pues es largo plazo. En media son 25 años. Ujú. Si no me equivoco, tenéis acuerdos con Altarea, incluso Ayuntamiento de Madrid. Cuéntanos un poco en qué consisten estas alianzas. Exactamente. Entonces, el objetivo de Electra es estar visibles por los usuarios donde lo necesitan. ¿Qué significa? Pues zona urbana, dentro de la ciudad, anillo 1, en las circulares, en las autopistas que entran en las ciudades, y luego en itinerancia como área de servicio en las autopistas. También mencionar que somos el primer actor presentes en aeropuertos en Europa, y estamos, bueno, colaborando, trabajando con AENA para también intentar equipar los aeropuertos mañana para justo taxi, VTC, coches de alquiler. Entonces, alianzas con actores privados, supermercados, centros comerciales, Ujú. hoteles, restaurantes, y actores públicos, ayuntamientos, como bien dices, concesionarios de autopista y AENA Adif. Y Ujú. solo mencionar, gracias por decirlo, ayuntamientos es súper importante y hemos ganado la licitación de la estación más amplia de la Comunidad de Madrid, que va a abrir a final del año y será 26 puntos de recarga ultra rápidos y será, bueno, equipado por Electra, la estación más amplia de Madrid, Ujú. en Carabanchel. Ujú. ¿Cuáles son los principales retos que os encontráis a la hora de instalar las estaciones de carga en nuestro país? Buena pregunta, y es verdad que, bueno, España tiene este potencial inmenso, ¿no? En electrificación, porque la electricidad es verde, es limpia, y no es el caso de todos los países en Europa. Es verdad que el reto máximo es el tiempo por trámites administrativos
que tenemos que sufrir, entre comillas, entre el momento cuando decidimos de firmar el contrato y cuando podemos en realidad abrir la estación al público. Hay una serie aquí de trámites de autorizaciones administrativas que hacen que este tiempo se alarga a casi 1 año y medio, 2 años. Es verdad que en países, por ejemplo, como Bélgica, este plazo hablamos de 9 meses. En Francia, 12 meses. ¿Qué significa? Significa que, y eso lo pueden ver los españoles, a veces ves a una estación de recarga de coches eléctricos que está instalada en el aire, así, pero que no tiene todavía la electricidad. El cable está pendiente de enchufar a la red. ¿Por qué? Porque, bueno, son trámites, un poco de burocracia, y entonces eso digamos que es el reto más importante, pero estamos mejorando estos plazos y confiamos de que se va a mejorar. En este momento, ¿cómo definirías el estado del sector del coche eléctrico en nuestro país? Bueno, sí, yo diría mucho potencial. Todavía estamos un poco a la cola de Europa. ¿Ok? Para dar un poco de cifras, y te hablo de ventas de coches eléctricos. Hoy en día, cuando se vende un coche en España, 9 de 10 son coches térmicos, ¿no? O de combustión. Ujú. Uno de 10 es eléctrico. Que significa que hoy en día pues tenemos trabajo todavía de un poco explicar lo bueno del coche eléctrico, porque la gran mayoría todavía compra coche con combustión. La media europea es 20% de coches que se venden eléctricos. En Noruega, 80% de los coches que se venden son eléctricos. Entonces, vamos un poco con retraso, pero la buena noticia es que tenemos una súper buena evolución y buena tendencia. Ujú. Es decir, que, por ejemplo, en mayo de este año, pues hemos vendido el doble de coches eléctricos que en mayo de 2024. Entonces, hay una súper buena tendencia y nuestro reto en España, pues es, ahora que tenemos una infraestructura fiable, rápida, pues que la gente pues tenga suficiente confianza para comprar coche eléctrico, y eso, bueno, obviamente hay varios elementos. El precio está bajando, está cada vez más accesible el coche eléctrico, y ahora que tenemos como Electra pues puntos fiables y rápidos, la gente no va a tener miedo de viajar con coche eléctrico, y, y bueno, eso es un poco el futuro que esperamos. Por ahí va un poco mi próxima pregunta. ¿Qué papel van a jugar las electrolineras en el impulso, podríamos decir, definitivo hacia la electrificación del parque automovilístico? Pues un papel clave, diría, porque cuando tú estás dudando de si compro un coche eléctrico o no, lo que nos dicen los clientes, los usuarios, es que hay dos temas que reflexionan. Uno, cuál es el precio del coche eléctrico, y eso, como lo decíamos, está bajando. Hay coches chinos, BYD, que conoces, que están vendiendo más que Mm, Tesla y con un precio muy mm. atractivo. Y el segundo tema es, vale, pero me voy a poder recargar de manera fácil, sin problema. Y este lo desbloquea la presencia de electrolineras en el país, fiables, precio bueno y atractivos. Mm. Entonces, un papel súper clave, pero lo sabemos, y creo que la gente lo ve ahora en autopistas, en la ciudad. Ahora hay más que suficiente electrolineras en el país. Hoy en día hay más en ratio, digamos, electrolineras disponibles que coches eléctricos en circulación. Entonces, bueno, digamos que el terreno está libre, todo está hecho hoy en día y va a ir mejorando, obviamente, pero yo creo que ya, y lo sabemos los que usamos coches eléctricos. Yo he viajado desde 2 años en todo el país en coche eléctrico, y bueno, funciona súper bien, ¿no? Por País Vasco, por el sur de Andalucía, por Cataluña, ya puedes viajar, ya puedes vivir en tu ciudad con el coche eléctrico. Entonces hay que, bueno, confiar y dar el paso. Pierre, ¿cómo se estructura vuestra inversión de más de 100 millones en España hasta 2027? ¿Cómo se estructura? ¿Qué quieres decir? Que si ¿cuáles van a ser vuestros siguientes pasos hasta llegar a este 2027?
Justo, pues ya hemos desplegado bastante porque tenemos, como te decía, 40 puntos que son live. Tenemos, de hecho, más de 200 que están en construcción Mm, y el objetivo es llegar a 1000 puntos hasta 2027-2030. mm, Entonces, bueno, como decía, con Saint Cugat, que es un buen ejemplo, la inversión inicial es 700.000 y en media es medio millón de inversión inicial. Entonces, bueno, queremos tener 20 estaciones live a final del año, se serían 10 millones ya desplegados y 60 a final de 2026, entonces 30 millones adicionales. Entonces, tenemos un ritmo, bastante intenso, porque lo necesita, yo creo, España, y estos 100 millones pues se van a ir invirtiendo hasta 2030 cada año con el despliegue natural de nuestras estaciones. ujú. ¿Qué impacto tiene una electrolínea en el entorno urbano y en la movilidad de una ciudad? Pues yo creo que cambia todo, porque al final hay dos usos de recarga, ¿no? El privado en casa o en la oficina y el público rápido. Y en esta categoría, pues es muy importante la electrolinera. Si no tienes sitios accesibles, fácil de uso, con carga que te puedes recargar en 10 minutos, pues eso complica la penetración del vehículo eléctrico. La gente tiene miedo. Entonces, súper, súper importante. Yo creo que el impacto en la ciudad es clave y de hecho ya lo vemos en ciudades como Madrid, Barcelona. Tenemos estaciones que ya son casi llenas de usuarios B2C, de taxi VTC, que Ujú, ya están necesitando este servicio. ujú. ¿Cómo, cómo estáis integrando criterios de sostenibilidad en el diseño y en la operativa de vuestras estaciones? Pues súper buena pregunta. De hecho, toda la electricidad que compramos es verde. Tenemos un contrato y 100% de la energía que compramos viene de energía renovable. Eh, entonces, con esto, pues nos aseguramos de que hay el mínimo de emisión de CO2 a la hora de operar. Entonces, muy simplemente así, pues permitimos un poco reducir la emisión de CO2. Y te diría que también hay un efecto mayor que vemos, que no tiene nada que ver con la emisión de CO2, pero es la contaminación, entre comillas, en términos de ruido Ujú, y de partículas finos, se dice, ¿no? De contaminación, ¿no? sí, De la calidad del aire en la ciudad. sí. Y eso, nuestros jefes en Electra acaban de volver de China, en ciudades de 10 millones de inhabitantes que no son Shanghái, Hong Kong, que igual son un poco menos conocidos del gran público, que son eléctricos desde ya 5 o 10 años, con un cielo azul, un poco no la imagen que podemos tener de China, y donde se respira un aire fenomenal y donde no hay ruido. Y yo creo que imaginar la ciudad del futuro así, o del presente espero, o sea, en un futuro cercano, nos va a cambiar la vida, porque el ruido y un aire sucio, pues nos da la calidad de vida yo creo está muy perjudicado por eso. Ujú. Pierre, ya para ir finalizando y centrándonos en Electra, en estos momentos, ¿cuál sería vuestro objetivo más cercano? Eh, pues justo poder abrir nuestras electrolineras, como les llamamos, en todo el país, en las ciudades, conectando las ciudades, que a los españoles lo puedan usar, disfrutar, aprovechar y que les guste, que les permita viajar. Y nada más esto, y permitir que España, que tiene un potencial súper fuerte, pues pueda despegar como se lo merece en la movilidad eléctrica. Ujú. Y ahora sí, para finalizar, para aquellas personas que nos están escuchando, que quieran más información, que quieran conoceros un poquito más, saber dónde tenéis todos vuestros puntos de carga, déjanos una página web donde os puedan encontrar rápidamente. 100%, pues en Google metes Electra España y el primer website que sale es nuestro. Y si no, os animo a descargar la app Electra, Ujú. muy sencilla,
y con esto ya verás la mapa de España con todos nuestros puntos de recarga live. Y para acabar, perdón, me permito un último detalle porque Mm. ahora viene el verano y la gente va a viajar. En Electra, en la app Electra, tenemos una alianza con uno de los mejores operadores, bueno, socios nuestros, ¿no? Que están presentes en toda Europa para viajar y se llama la Spark Alliance. Y Mm. dentro de nuestra app van a aparecer también las estaciones de recarga de Ionity, Fastned y Atlante. Y Ujú. esta alianza de los cuatro operadores nos permite tener una cobertura máxima en toda Europa, con un mínimo de calidad y de rapidez de recarga que permite pues asegurar al usuario lo mejor de la recarga en todos los países. Y eso va a ser live esta semana. Ujú. Pues muchas gracias por la información, Pierre, y muchísimas gracias por participar en nuestro programa para darnos a conocer de primera mano cómo se está construyendo la red que hará posible nuestra movilidad eléctrica. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Buen día. Un abrazo, adiós. Vivimos rodeados de estímulos visuales, mensajes que compiten por nuestra atención y marcas que buscan dejar huella en medio del ruido digital. En este entorno cambiante, conectar con el público ya no es solo cuestión de tener presencia, sino de tener propósito, coherencia y una identidad que se sostenga en todos los canales. La creatividad no basta si no está respaldada por una estrategia sólida y la estrategia se queda corta si no emociona. En este equilibrio entre lo técnico y lo humano, entre el dato y el diseño, se mueve un tipo de profesional que entiende la comunicación
pues puedes hablar, puedes comunicarte, aunque sea un directo o como ahora, ¿no? Por ejemplo, aquí contigo, pero puedo combinar las dos cosas, que es una fusión para mí súper guay, súper bonita y que puedes aportar, porque todo esto yo lo hago para aportar y ayudar. Uh-huh. No es como he encontrado una pasión y voy a monetizar y a ver qué me hago de oro. No. O sea, sí, claro, buscas un fin porque tienes que vivir, negocio, es un negocio. Pero mi misión es ayudar a que los negocios prosperen y a ser partícipe, porque para mí es una satisfacción cuando veo que empresas deciden apostar por Valka Studio y invierten en esos servicios de marketing digital y ves resultados y te satisface un montón. Es como ver crecer a tu hijo, ¿no? Uh-huh. Que dices, ostras, mira, se me está haciendo mayor. Uh-huh. ¿Cómo recuerdas los inicios de Valka Studio y qué fue lo más ilusionante de ponerlo en marcha? Darme cuenta que había encontrado el por qué y para qué definitivo. Y difícil, bueno, emprender aquí en este país es complicado. No nos lo ponen nada fácil. Y es adaptarte a todas estas piedrecitas que te encuentras por el camino, porque, bueno, no voy a tocar mucho el tema político, pero la situación que hay no ayuda nada. Entonces te hace plantearte muchas cosas, incluso hay momentos que dices, lo mando todo a hacer puñetas porque si gano 10, más de 5 me lo quitan. Y ese esfuerzo, jolín, te da rabia porque dices, pero al final sopesas todo tus cosas, tus prioridades, lo que de verdad te hace ilusión, el por qué has empezado con todo esto. Dices, bueno, ya batallaré de la mejor manera, pero para adelante, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo más complicado, sinceramente, batallar con eso. ¿Qué aprendizajes clave te llevaste de esos primeros meses como fundadora de Valka? Ser más paciente, porque eso también va un poco con la personalidad, la paciencia, trabajar mucho la paciencia, ser más tolerante, el que al principio da miedo como empresa invertir, pero la famosa frase de que solo llegas lejos pero en equipo llegas más todavía, y eso es cierto. Yo a día de hoy todo lo que facturo, casi todo lo invierto, y lo invierto en equipo y en mejor calidad de servicio y en mejor todo. Y creo que así es como se tienen que crear las bases de un buen negocio, ¿no? Y al principio piensas, no, todo lo hago yo, pero si quieres prosperar y avanzar, sí o sí te tienes que hacer con equipo para que eso suceda. ¿Cómo ha evolucionado tu visión desde que arrancaste el proyecto a fecha de hoy? Un montón. O sea, la evolución seguimos con mucha proyección. Yo me hago mis planes de vida, como digo, de a corto, medio y largo plazo. Y me pongo mis objetivos y también mi panel de sueños, que le llaman. Yo me hago mi panel de sueños, pues donde me quiero ver de aquí un tiempo. Y funciona, funciona. Y te puedo decir que la proyección aquí en España está siendo bastante positiva y bueno, y abriendo camino para salir de aquí también. Sí, ahora hablaremos de esto. ¿Qué habilidades personales crees que te han resultado más útiles a la hora de liderar el proyecto? La empatía, muchísimo. La empatía, muchísimo. Y no tener el rol de jefe. Ser uno más del equipo, y aunque tú seas la que llevas la batuta, porque bueno, al final estás al frente, has creado un proyecto, pero ser uno más y que la gente que está a tu alrededor se sienta, participe de ese proyecto y reme como tú, y que participen y que puedan opinar y crecer contigo. Y eso es una de las cosas que he aprendido mucho también, y creo que esa habilidad es muy importante darse cuenta y trabajarla para que eso pase. Porque cuando estás acostumbrado a hacerlo todo tú, claro, es difícil. Aprender a delegar parece una tontería, pero no es fácil, ¿eh? Hay grandes empresarios que a día de hoy todavía les cuesta mucho delegar. Sí, no es sencillo. No, la gente... es sencillo hacerlo bien. Sí, claro, porque delegar no es, venga, te doy ahora esto y venga, hazlo. No, delegar es sentarte con esa persona, enseñarle, que pruebe y pruebas con ella. Luego la dejas un poco suelta, a ver qué tal.
Y como luego al final va bien, venga, va, pues ahora ya te lo dejo. Pero siempre con un control también. Entonces, todo eso, yo por ejemplo, mi personalidad es muy... me organizo mucho, también tengo mis defectos, ¿eh? Pero me organizo mucho, voy por tareas y venga, pum, pum. Entonces, claro, a lo mejor alguien se dispersa un poco más o tal y es como que piensas, pues dices, venga, respira hondo, tú eres como eres, esa persona necesita su tiempo, pues venga, vamos a ello, ¿no? Y todo eso de aprender a compartir, de la paciencia, el crear equipo, toda esa parte son habilidades que no te enseñan y no sé si lo puedo decir, pero a base de hostias las aprendes. Sí, lo puedes decir. ¿Cómo balanceas la creatividad con la parte más analítica y técnica del marketing digital? Yo tengo horas de mi semana que es para pensar y no estoy para nadie. Y ahí es que le dedico a investigar, a pensar cosas. También tengo recursos que yo en el móvil, por ejemplo, estoy haciendo alguna gestión y a lo mejor mucha gente me dice, te veo siempre metida en el Instagram o en el TikTok, pero es que es para inspirarme, porque necesito estar al día de muchas cosas. Y yo muchas cosas, ideas que veo que me gustan, que las puedo extrapolar a otro cliente o a nosotros mismos, dándole la esencia, ¿no? Pero ideas de... Pues todo eso yo me lo voy escribiendo, me hago mis blocs de notas. Entonces trabajo solo para ese momento de creatividad. Y luego cuando estoy en la parte de gestión, pues estoy en el mod de gestión y tengo que organizármelo así porque si no, la cabeza no pararía. Muchas emprendedoras y muchos emprendedores hablan del síndrome del impostor. ¿Te ha pasado a ti? ¿Cómo lo has gestionado? Y tanto. Hasta venir aquí a la entrevista me dio. Sí, porque siempre esa sensación de... Sé que a lo mejor es un trabajo también de desarrollo personal, ¿eh? Eso es otra cosa que recomiendo mucho, que se trabaje mucho, como digo yo, el corazón y el alma, porque tal como tú estés, eso también se va a reflejar en tu negocio. Y como no estés preparado de coco, no avanzas en el negocio. Y está demostrado, ¿eh? No es porque lo diga yo. Entonces yo trabajo mucho esa parte. Entonces, ahora me he ido un poco del hilo. Te preguntaba por el síndrome del impostor. Sí, ¿Te ha pasado y cómo lo has gestionado? Pues sí, antes me pasaba mucho más. Ahora lo controlo y bueno, las frases que me digo es tranquila, siempre va a haber gente mejor o peor que tú eres tú, lo haces bien, pa'lante. Claro, porque si te empiezas a comparar con todo el mundo o empiezas a sentir tanta inseguridad, pero eso te lo hace el llegar a ese punto de controlar. Yo lo comparo un poco cuando te da la ansiedad, ¿no? Que al final, si la aprendes a controlar, pues es bastante positivo. Pues es lo mismo, el creer en ti, en saber que tus habilidades y tus cualidades son buenas, que estás haciendo bien y que, bueno, hay mercado para todo el mundo. Y si yo siempre digo, si al final tú haces las cosas bien, la gente que tiene que ser para ti, ni aunque te quites, te va a llegar. Así que con eso, reforzándose uno la autoestima y creerse bien las cosas. ¿Hay algún momento decisivo en tu trayectoria que te encamine a atreverte, a cambiar, a arriesgar? Mira, yo siempre he tenido, puede ser porque como yo te he dicho que vengo de familia empresaria, pero no somos familia de, como le dicen, de cuna, ¿no? Le dicen, cuando vienes ya un poco adinerado, ¿no? Mi padre ha sido un ejemplo en ese sentido, bueno, ha sido y es. A él le dieron la oportunidad de tener un negocio y le dieron una nave con 4 paredes peladas, una máquina y espabilate. Y yo recuerdo de que mi padre pasaba noches y noches sin venir a casa a dormir porque dormía en una hamaca de estas de camping ahí porque antiguamente pues las carreteras no es como ahora. Y jolín, a día de hoy la familia aún vive de todo lo que creó mi padre, ¿no? Entonces, del sacrificio, de no conformarte, de luchar por lo que uno quiere, pues eso lo he mamado. Entonces yo sí que lo he estudiado y me he seguido formando y me sigo formando, y en la época de que hice administración de empresas pues fue un poco como que te empujan sales de LGB, haces el FP, tal, no sé qué, y como que no te dejan elegir o tampoco tienes muy claro
hacia qué camino, porque muchas veces te dicen, aún no sabes lo que quieres, es que es muy complicado encontrar, y da igual la edad que tengas. Yo cuando escucho que a chavales de 16, 18, elige carrera y luego a lo mejor no quieren seguir, es que es muy normal que pase eso, es que hay que normalizar eso, porque es que es muy difícil de encontrar tu camino. Y a lo que venía era que yo no me veía trabajando en una empresa siempre, Montse. Yo lo respeto mucho, y lo he hecho, y si el día de mañana, porque lo que fuera, no tuviera que volverlo a hacer, lo haría, pero yo quiero luchar por tener lo que yo considero mi libertad, mi independencia, y no por no estar en un trabajo fijo con un sueldo y 8 horas. No quiere decir que ser emprendedor o empresario es muy complicado, trabajas muchas horas, también te privas de muchas cosas para poder estar y llegar a donde quieres llegar. Entonces, a mí un punto de inflexión fue que me puse malita a los 30 y poco años y por suerte todo salió bien. Y eso fue, dije, si ya tenías claro que en esta vida querías luchar por las cosas, ahora más, porque un susto de salud pues te hace ver más cosas, ¿no? Y que no debía no pasarnos, pero pasa. Y en mi caso, ese punto definitivo de decir, voy a emprender y hasta que no lo consiga no voy a parar, fue a raíz del susto de salud que tuve. Uh-huh. Pero bueno, un conjunto de un poquito de todo, ¿no? De lo que he vivido en casa, más mi salud y también mi manera un poco de ser, ¿no? Uh-huh. Todo el conjunto. En un panorama un poco saturado de agencias, ¿qué crees que marca la diferencia de una agencia boutique como la vuestra? Yo te puedo hablar de la nuestra, que es la que conozco. Uh-huh. Yo, claro, conozco muchas marcas, conozco muchas empresas, pero como no estoy en la operativa y no estoy dentro, yo te puedo hablar de Valka Studio. Valka Studio, el mimo y el trato al cliente es lo que te comentaba antes. O sea, nos involucramos, no es un número y trabajamos automáticamente, ¿no? Y nos metemos en decisiones de la estrategia, porque a veces el cliente te puede decir, no, Pilar, esto no. Y yo le digo, no, sí. Y claro, te miran como diciendo que soy yo el que te paga, ¿sabes? Pero no. O sea, mi obligación es asesorarte bien y hacer bien las cosas. Y porque a veces les da miedo. Por desconocimiento, por mucho que tú les expliques y le demuestres, hasta que no ven, no creen muchas veces. Entonces, como lo digital es un poco así ambiguo, pero nosotros nos diferenciamos en eso y quiero que sea siendo así, que nos vean como parte de su familia, de parte de su negocio y su equipo de marketing digital y que remamos en el mismo sentido, uh-huh. Que no es un número. ¿Cuál es la inversión mínima que debería asignar una empresa al marketing digital para empezar con fuerza? Mira, aquí vamos a diferenciar un poco de lo que es el emprendedor que acaba de empezar, sí, a ya un poco más arriba. Un emprendedor que acaba de empezar, según su tipo de negocio, yo creo que visibilidad mínimo en redes sociales y hacer unas buenas campañas de publicidad, porque sin ventas no haces. Entonces, mínimo, entre las dos cosas tendría que invertir, sin contar la inversión en publicidad, entre unos 800 y 1.000 euros, más o menos. Ese es mi aporte. Y luego la parte de inversión en publicidad, que mínimo yo recomiendo, si empiezas con Meta Ads, un mínimo de 300 euros al mes, que son unos 10 euros al día en Publi, y de ahí ver cómo funciona y ir tomando decisiones. Ese es el mínimo para un emprendedor que acaba de empezar. O sea, marca personal en redes, a hacer buena calidad y buenos mensajes y luego campaña de publi. Ahí empezaría y con ese dinero. Luego ya si nos vamos a la mediana y gran empresa, ya partiendo de tener una buena web y si no te voy a contar que sea un e-commerce, o sea, que sea una web con su buen SEO, su presencia de marca en redes y también hacer campañas de publicidad. Sin contar inversión, tendríamos que estar hablando entre unos 2.000, 3.000 euros al mes, más o menos. Se podría ampliar mucho más, ¿eh? Claro, si haces lanzamientos y hay que hacer landings específicas. Pero bueno, hablando así en términos un poco generales, eso. Y ya claro, ya no te hablo de las grandes, pero las grandes normalmente ya tienen su departamento interno de marketing. Sí que es cierto que trabajamos con algunas porque externalizan algunos servicios, pero normalmente tienen
su departamento interno, entonces es diferente, ahí se plantea distinto. ¿Cómo está cambiando el comportamiento del consumidor en redes y en búsqueda? ¿Cómo os adaptáis a todos estos cambios? Es una locura. Estar al día, la verdad es que, bueno, uno de esos ratos que yo también me dedico a pensar es también estar al día de todo eso, ¿no? Mira, el comportamiento humano depende de la generación. Los más jóvenes cada vez entran menos en Google. O sea, TikTok, Instagram y ChatGPT son su enciclopedia. Es algo que para ellos es, o sea, no. Y te tengo que decir que en mi caso, por ejemplo, yo ahora tiro más de ChatGPT muchas veces que de Google también. Porque claro, como la inteligencia artificial es otro tema que... Otro melón, sí. Otro melón bastante importante. Sí o sí te tienes que poner... O sea, cualquier empresario que escuche nuestra conversación, Montse, sí o sí, marketing digital e inteligencia artificial, por favor. O sea, si no, negocios que no más cerca de lo que se piensan se quedarán muy, muy obsoletos. Es muy importante adaptarse a todo eso. Eso te iba a decir, ¿no? Porque ¿cómo encajáis todas estas tendencias en vuestros servicios? Porque constantemente supongo que los tenéis que ir evolucionando. Sí, lo que hacemos, por ejemplo, cuando son procesos y automatizaciones, se van actualizando. Entonces siempre estamos en continuo, bueno, tanto el equipo y yo estamos en continuo movimiento en este sentido. Aplicación que descubrimos que puede aportar mejora, la probamos internamente y cuando valoramos y vemos que funciona y podemos dar un aporte mejor a los clientes, pues normalmente le pedimos a un cliente que tengamos confianza y le decimos, oye, mira, tenemos esto, consideramos que puede mejorar todo el proceso de automatización que tenemos en todo lo que es la estrategia y le proponemos de probar. Y una vez que ya se ha testeado tanto internamente como con algún cliente, entonces ya las empezamos a meter también en todos los demás y en los futuros que vengan. Y así consecutivamente. Porque hay avances continuos, constantes, es que es algo alucinante. Pero con esto tampoco hay que agobiarse. Porque no todas las IAs son para todo el mundo. O sea, tú tienes que saber identificar las que necesitas. Uh-huh. Porque ahí ya, hoy en día, hasta, o sea, seguro que no sé si lo has visto, pero si no, te invito a que lo busques, pasarelas de moda con modelos hechos con IA que parecen de verdad y está todo hecho con inteligencia artificial. Entonces es muy potente todo lo que se está haciendo, ¿no? Entonces hay que saber identificar bien qué inteligencia artificial necesitas, para qué la necesitas, y eso también es nuestra función, para cada negocio identificar la necesidad y ponerla. A ver, pronto vas a abrir mercado en República Dominicana. Cuéntanos eso. Sí, eso la verdad, mira, además sale la sonrisa solo, la verdad. Es que me hace tanta ilusión. Mira, a día de hoy te puedo decir que ya estamos picando puertas allí, con negocios, cerrando conversaciones, de momento. Y muy contenta. Ya estamos abriendo la SRL, que allí se le llama SRL, allí. Los abogados ya la están tramitando. Y bueno, todo lo que conlleva. Y bueno, si todo va bien, yo me trasladaré para allá para finales de septiembre, principios de octubre de este año. Aquí se quedará todo mi equipo igual, pero yo operaré desde allí, la empresa operará desde allí. Y bueno, aparte de irme allí por tema personal, porque me encanta el buen tiempo y siempre he querido vivir en un clima caribeño, bueno, temas fiscales. Y porque también me abre puertas a tema internacional. Estoy en un lugar donde tengo muy cerca Latinoamérica en general y luego también pues Estados Unidos, ¿no? Y queremos abrir mercado. Uh-huh. Entonces es un conjunto de situaciones personales y estrategia empresarial. Decidí irme, que sea así para la República Dominicana. ¿Qué competencias clave tendrá déjamelo llamar así, el marketero del futuro, digamos, hacia 2030? Competencias, ¿a qué te refieres? Más, o sea, ¿qué habilidades tiene que tener, no? Habilidades clave, sí. Inteligencia artificial. Aparte de creatividad. Inteligencia artificial, creatividad y estar muy al día de lo que está ocurriendo.
Hace un tiempo hablábamos que Estados Unidos lo sigue siendo un referente, pero Brasil le lleva a la palma. Brasil va por delante en tendencias y, o sea, Latinoamérica se está poniendo, en este caso Brasil, muy, muy por delante para mi gusto, de Estados Unidos. Y son dos sitios donde te tienes que fijar mucho qué es lo que hacen para intentar ponerlo tú aquí lo antes posible para ser de los más novedosos del mercado, porque cuando llegan según qué tendencias aquí, allí ellos ya a lo mejor ya las están empezando hasta a tener como algo más normal y introduciendo otras. Uh-huh. Eso es muy importante. Y para el futuro, eso, creatividad, inteligencia artificial y estar muy al día de lo que se lleva y tener esa parte de estratégica, uh-huh. Saberlo enfocar en los negocios, porque no... Igual que hay cosas que sí que funcionan para todos, pero es una base. Tener esa habilidad estratégica de saber colocar qué necesitas para cada cliente también hay que tenerlo. Sí, pero quizá la inteligencia artificial es esa tecnología que sí o sí vas a tener que aprender y saber, y la creatividad quizá lo que te ayuda a distinguirte, ¿no? Porque eso sí que nace de... Claro. Eso la inteligencia artificial sí que poco nos ayuda. Claro. Yo quiero transmitir también un mensaje que mucha gente está infravalorando la inteligencia artificial. Tiene su parte muy positiva y también menos positiva. Pero hablando en términos de negocios, de empresas, la inteligencia artificial viene a que nosotros seamos más productivos. Yo estoy convencida, sí que es verdad que hay mucho mensaje de que van a desaparecer puestos de trabajo, van a tal. Yo creo que el que sea listo y en su habilidad introduzca la inteligencia artificial, no va a ser, no lo van a echar de su trabajo, le van a pagar mejor. Porque va a tener esa parte humana y esa parte técnica que se necesita en el mercado. Y eso es lo que creo que la gente tiene que empezar a formarse y los empresarios a entender ¿qué empresario no quiere que un trabajador sea más productivo? No creo que ninguno. Entonces, ¿por qué tanto miedo a implementar inteligencia artificial en los procesos de trabajo de las empresas? Es que te puede facilitar muchas cosas. Entonces, me invito a que la gente sea más abierta y lo pruebe. ¿Cuáles son, según tu opinión, los principales retos que enfrentan las pymes a la hora de profesionalizar, digámoslo así, su estrategia de digital? Lo que les frena y lo que les da miedo es el desconocimiento y que muchos lo ven como un gasto, no como una inversión. Y esos son los dos pilares que tenemos que debatir muchas veces. Creo que este es el mal que se viene repitiendo y no cambia. Sí, y tenemos y me da pena, porque ven que es una necesidad, lo ven, muchos lo ven. También te tengo que decir que depende del tipo de empresario y del nivel de empresa. Las cosas como son, O sea, no es... Yo soy pequeñita, a día de hoy, pero bueno, como me dedico a esto, pues yo sí que lo valoro. Pero el mediano y gran empresario lo valoran mucho más, ven la necesidad y ven pues que la inversión es productivo y que es algo que va a favorecer, que se me traba la lengua, va a favorecer el proceso de la empresa y todo. Y los que a lo mejor lo necesitan más lo ven como un gasto. Y en cambio es un trampolín que les puede hacer llegar un poco más rápido a sus objetivos. Entonces, ahí creo que sería bueno que se quitaran los miedos y esa venda de los ojos, porque es que ese combo va a ser la esencia de las empresas. Bueno, no es. ¿Qué consejo le darías a un emprendedor, a un emprendedor que no tiene demasiado claro el por qué se ha de invertir en marketing digital? Bueno, yo soy de las que digo que doy mi opinión y quien la quiera coger, pues que la coja, ¿no? Porque creo que lo de los consejos es un poco... La palabra consejos es un poco así. Yo sobre todo le diría, y por propia experiencia, que el miedo no te paralice. Que el dinero va y viene. Que si quieres de verdad en todo lo que estés haciendo, no tengas miedo en invertir, siempre con sensatez y con cabeza. Uh-huh. Pero más vale, o sea, no pienses que su foco no sea quiero Lamborghini, quiero tener ya 20.000 euros en el banco.
Todo eso llegará si haces si es tu propósito y si haces un buen trabajo. Pero inicialmente, nutre tu empresa, nútrete tú y nutre tu empresa en todo lo que necesite. O sea, y es algo que a mí me costó también en su día, ¿eh? Hace años eso fue una batalla de decir, ¿por qué tengo que invertir tanto dinero? Porque es que, ¿por qué no? Es que lo tienes que hacer si quieres crecer. Pero lo que te decía antes, un emprendedor tendría que invertir una media de 1.000 euros para sus redes sociales y sus campañas de publicidad. Solo depende del servicio, el producto que haga, con 1 o 2 ventas lo tienes amortizado. Es que tienes que pensarlo así. Y si tú estás invirtiendo en una publicidad que es para captar leads, para cerrar ventas, ostras, es que sí, muy mal lo tienes que hacer para que no te amortice con 1 o 2 clientes la inversión que acabas de hacer. Entonces, y en el mes hay 30 días o 31. O sea, que si lo haces bien, se factura. Entonces, que no tengan miedo y que lo hagan con estrategia y con inteligencia. Ya para ir finalizando, ¿cuáles serían ahora mismo tus objetivos más cercanos? Como Valka Studio, ¿no? Entiendo. Sí. Los objetivos es seguir posicionando marca, tanto en España y, aquí, y abrir en República Dominicana. Esos son los objetivos más presente y futuro cercano. Esos son mi foco actual, es seguir sembrando muy bien aquí, seguir estableciéndonos como marca aquí e ir abriendo ya mercado como estamos haciendo en República Dominicana. Y bueno, yo me quiero ir para allá, como te he comentado antes, a finales de septiembre, principios de octubre, y uno de mis objetivos es tener mínimo 2 clientes allí ya, cuando yo me vaya, ya trabajando allí. Y bueno, en eso estamos. Ese es de momento los objetivos a corto plazo. Y Pilar, así para finalizar, para aquellas personas que nos están escuchando, que quieran conoceros un poquito más, quieran conocer los servicios que ofrecéis, déjanos vuestra página web para que os puedan encontrar rápidamente. Sí, mira, nos pueden encontrar en valkastudio.com, que es nuestra página web, en Soy Pilar Salinas, que es mi marca personal en Instagram, y principalmente en esos canales. Bueno, también estamos en LinkedIn, en TikTok, pero lo principal es mi valkastudio.com y ahí verán toda la información, formulario y todo, y pues se podrán poner en contacto con nosotros sin ningún problema. Pues Pilar, muchísimas gracias por haber pasado por nuestro programa para acercarnos un poco tu forma de entender el marketing digital con intención. Así que muchas gracias. A vosotros por invitarme. Un saludo. Y a todos ustedes, como siempre, muchas gracias por acompañarnos y les recuerdo que les espero de nuevo mañana a las 10 en Capital Empresa. Así que hasta mañana y feliz día.